Quiero presentar un saludo completamente lleno de el amor, de la paz y de la bendición de nuestro Señor Jesucristo para todos mis hermanos, la Iglesia del Señor. Todos aquellos que hoy van a compartir conmigo esta bendita palabra. Saludo a todos mis hermanos de la Iglesia Discípulos de Cristo de Colombia, que están aquí en nuestro territorio nacional, y mis hermanos que están en otros países y reciben esta exposición de la palabra del Señor en este día. Para todos ustedes, un saludo y la diestra de compañerismo por esa disposición que siempre tienen. Hoy quiero bendecir al Señor Dios, que me permite nuevamente tener la compañía de mi madre aquí en este recinto donde grabamos esta predicación y donde podemos compartir un saludo para toda la iglesia. Y pues a continuación mi madre quiere compartir ese saludo y vamos a oírlo nuevamente. Nuevamente, muy buenas tardes, amada iglesia, familia, amigos, hermanos de la iglesia y todos los hermanos en las diferentes partes donde tienen la oportunidad de escuchar este mensaje. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, les insto para que cada uno de nosotros pongamos atención a esta palabra y la podamos compartir con las demás personas. Que el Señor nos continúe bendiciendo y muy buena tarde. Que Dios les bendiga. En lo personal agradezco al Señor Dios por la oportunidad de predicar su palabra y por la oportunidad de nosotros expresarnos a todos nuestros hermanos. Y yo quiero pedirles que por favor comencemos hoy a estudiar la Escritura y vamos a tomar la bendita palabra del Señor en el Santo Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículos 16 al 22. Donde quiera que usted se encuentre, mi hermano, tome la Biblia o por favor escuche lo que dice la palabra del Señor. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues, que vuestra huida no sea ni en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Amén. Alabado el nombre del Señor. Yo quiero disponernos en las benditas manos del Señor Jesucristo. Hemos orado mucho al Señor por esta palabra. Hay palabras como esta que tienen retos grandísimos para su correcta interpretación, pero la palabra de Dios se recibe con fe y a través de fe. La palabra del Señor es una revelación grande y lo que queremos es acercarnos correctamente a través de este texto en lo mejor posible. Para usted, mi hermano, que viene siguiendo conmigo todas las enseñanzas, hoy estamos en la lección número 126. El título del sermón para este día es Señales antes del fin, parte 5. Recordemos que todo este capítulo 24 nos habla de las señales del fin, pero es necesario atender con mucho cuidado y mucha atención a todos los segmentos de versículos, porque algunos son específicamente para hablar a la iglesia de todos los tiempos, pero hay una sección en particular que es la que vamos a compartir hoy, algunos de estos versículos, y son dirigidos especialmente para la nación de Israel. Los últimos tiempos entonces son muy importantes para el que quiera ser fiel cuando el Mesías venga, es decir, el Señor Jesucristo. Debemos tener muy en cuenta que la narrativa de Mateo 24 cambia a partir del versículo 15. Y estos versículos subsiguientes van a hablar explícitamente de Israel. Debemos mirar entonces las profecías que están entre ellas para nosotros poder mirar lo que nos dice la palabra. Tenemos que estar pendientes de toda la profecía. La primera la vemos nosotros en Jeremías
capítulo 30, versículo 7, que nos dice de la siguiente manera: ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Entonces, la primera profecía nos dice que habrá un tiempo de angustia para Jacob y estamos hablando completamente acerca de la nación de Israel. Debemos entonces, aquí habla del tiempo de angustia para Jacob. Eh, este periodo de dificultad sin precedentes es para Israel. Como el versículo lo define, se ubica en el contexto final de la restauración de Israel. Esto es justo antes de la segunda venida de Cristo, como está escrito en los versículos 21 y 22 que acabamos nosotros de leer, de hacer aquí en la lectura, donde nos dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, entonces nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Tenemos que entender que estos escogidos está siendo la palabra específica a la nación de Israel. Todos estos versículos subsiguientes de Mateo 24 van a hacer referencia a indicaciones solo para el pueblo judío y no para la iglesia presente. El versículo 15, retomando nosotros lo que dice este versículo sobre la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel 11:31, y esa porción la hemos leído y le sugiero que usted la lea en casa. El anticristo entrará al lugar santísimo de ese nuevo templo, prohibirá todo culto a Dios y se sentará como Dios. Esta abominación Israel la rechazará y esto traerá tiempo de angustia para el pueblo judío. Una de las cosas que ha estado esperando la nación es el poder restablecer otra vez el culto, como lo tenían en las épocas del Antiguo Testamento, con los sacrificios. Y esto se va a dar hacia un tiempo futuro, y uno de los agentes que ayudará para la reconstrucción de este templo será precisamente el anticristo. Él estará como a favor de todo lo que es la libertad de poder hacer la expresión religiosa. Pero todo esto tendrá un fin y todo esto será con engaños. El apóstol Pablo vio el cumplimiento futuro de esto en segunda a Tesalonicenses capítulo 2 versículos 3 y 4. Dice de la siguiente manera: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto lo vio el apóstol Pablo y lo está escribiendo hacia el final de los tiempos, para hablar de que antes de que venga el Señor Jesucristo es necesario que se haga presente la apostasía, que la apostasía será entonces el negar de la fe, el ir en contra de la fe, la persecución que tendrá la fe cristiana. Y estamos nosotros viendo casualmente cómo en todas las partes del mundo ya todo lo que tiene que ver con el Evangelio está presentando serios problemas de oposición, y la gente está queriendo expresar sus libertades, obviamente sus libertades pecaminosas, y están mirando el Evangelio y están mirando todo lo que se dice a través de la Biblia, lo que han llamado terapias de conversión, y están mirando esto como un enemigo para todos sus intereses carnales, sus intereses de sus pensamientos completamente libertinos y completamente por fuera del reino de Dios, del propósito de Dios y de lo estipulado por Dios.
Y las palabras de Cristo, por consiguiente, van más allá del año 70 después de Cristo, a una época de cataclismo aún mayor que precederá inmediatamente de su venida. Recordemos que la destrucción del templo fue en el año 70 después de Cristo, pero lo que estaba haciendo el Señor Jesús referencia, una parte fue a la destrucción del templo, pero su capacidad profética iba mucho más allá, a unos tiempos todavía más lejanos, todo lo que ha tenido que ver con la historia del cristianismo hasta nuestras épocas. El versículo 16 nos dice de la siguiente manera: entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Es decir, después de la abominación desoladora, los que estén en Judea, esto se refiere al pueblo judío, les está diciendo que huyan, pues Dios hará que vuelvan todas las naciones a su tierra, Israel, y le está diciendo huyan a los montes, probablemente al suroriente de Jerusalén, particularmente en el área del Mar Muerto, donde hay muchas cuevas, pero la palabra nos está anteponiendo algo que dice: el que lea entienda. Y esto debemos hacerlo entonces por la fe, creyendo que Dios dará una provisión, pero entendiendo que la vía de escape es solamente el Señor Jesucristo. Si nosotros miramos el Salmo 121, dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Aquí hay muchas cosas que nosotros las entendemos por la fe en estos pasajes, porque creemos que el Señor Dios está dando instrucciones y con las instrucciones estará dando la provisión. Pero nada habrá material que reemplace al Señor Jesucristo, porque la única vía de escape verdadera es el Señor Jesucristo. Por ello, al mirar, por ejemplo, el versículo 17 y el 18, que nos dice: el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. El que esté en la azotea está hablando de los techos, y es necesario entender la cultura judía, que los techos es un lugar donde se reúne la gente por placer o también para tener un tiempo en familia. Al igual que el versículo 18, que habla del campo como lugar de trabajo, dice que no desciendan ni busquen ninguna provisión porque no la habrá. Huyan de inmediato. Entonces está diciendo que Dios dará una provisión, teniendo en cuenta que si nosotros tenemos que huir o ir hacia alguna parte, no tendremos que detenernos a llevar nada. El Señor Jesucristo es más que suficiente, y al Señor Jesucristo lo podemos llevar a todas partes porque Él es nuestro socorro. En un tiempo inminente de persecución, como los tiempos que se nos avecinan, nuestra gran provisión es el Señor Jesucristo, y no tenemos que preocuparnos por ningún tipo de escondedero físico. Estamos en este momento en la presente guerra de Israel, y esto nos deja a nosotros una evidencia que no hay sitio donde la gente se pueda esconder. Más hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos tiempos. Cuando la Biblia está haciendo referencia a la mujer, entonces cambia el énfasis del contexto y se refiere a la redención. El ay es angustia. El embarazo y los niños se refieren a la segunda generación, que no es tan fácil para los niños y los jovencitos, y por eso hay que instruirlos en el camino. Usted, mi hermano, que es padre de familia, el deber suyo es hablar del reino de Dios a sus hijos, instruir a sus hijos, porque el cuerpo de fe, lo que nosotros creemos, se le pasa a la siguiente generación. Esto es lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, que esto es lo que encarga a hombres que sean fieles e idóneos para enseñar también a otros. Mis hermanos, la tarea que tenemos es grande, pero nuestra obra es de fe, y atendamos a estas instrucciones del Señor Jesucristo con toda atención. Yo deseo que esta reflexión nos pueda servir en mucho. Que el Señor Dios me los bendiga, mis hermanos. Siempre estoy atento a orar por toda la iglesia. Reciba un abrazo de este su servidor y amigo, y nos vemos en la próxima. Que Dios los bendiga.